Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video voy a hablar un poco sobre lo que fue o es el impresionismo, tanto como una vanguardia, ¿cierto? Eh, Ese video lo hago porque necesito. Mañana pues voy a exponer sobre esto. Bueno, sí, voy a hablar sobre esto por ahí unos 10 minutos, 15 minutos, así que lo hago como práctica. Y pues de una vez para las personas que quieran conocer sobre esta vanguardia, pues gracias a este video lo pueden saber, ¿cierto? Bueno, empezando pues que debo relacionar esto con algo de filosofía, ¿cierto? Y es que el impresionismo, bueno, vamos a empezar hablando pues sobre como el objetivo que tiene ese impresionismo, ¿cierto? Y el objetivo de los impresionistas es captar la realidad, pero no solamente captar esa realidad, porque si no sería un realismo, ¿cierto? Sino ir más allá de captar la realidad. Eh, en lo que se querían basar los impresionistas es en captar la luz. Y la luz es un término muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el impresionismo tiene una estrecha relación con lo que se conoce como positivismo. En esa época estaba surgiendo el positivismo, eso fue en el siglo XIX, en 1800. Y bueno, el impresionismo, entonces recuerden, es muy importante tener ese término de luz, ¿cierto? Bueno, el caso es que el impresionismo al principio no se consideraba un arte como tal. ¿Por qué? Porque era una expresión artística que no era común. Sin embargo, en una exposición de arte en París, porque París en ese momento era como, por decirlo así, la meca del arte, ¿cierto? Eh, Había tanta polémica porque estaba surgiendo este movimiento que el emperador Napoleón III dijo, bueno, listo, vamos a instalar la exposición oficial y vamos a instalar una exposición que no va a ser oficial, pero va a estar ahí como para los que quieran ir a verla. Pues vaya sorpresa, esa expresión que no era oficial, en donde se están exponiendo cuadros del impresionismo que básicamente nacieron con Manet. Puede que ahora haya una confusión, pero ahora les voy a explicar que surgieron con Manet, que por decirlo así fue el padre del impresionismo, fue el primero que quiso captar la realidad, pero pero para ir más allá, sí, como captar luz, captar la impresión, ¿cierto? Entonces, pues en esa exposición que no era oficial estuvo Monet. ¿Por qué se consideraba que no era arte? Porque es algo que son pinceladas muy suaves, son pinceladas muy abstractas, por decirlo así. Entonces, las personas no estaban acostumbradas a eso. Eh, Sin embargo, pues esto tiene una explicación y es que en esa época pues estaban haciendo la fotografía. La fotografía, pues cuando nos tomamos una fotografía, reflejamos lo que es la realidad. Los artistas decían como que, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso también se surge este movimiento, ¿cierto? Porque se quiere plasmar la luz en las situaciones. En el impresionismo se busca plasmar los colores vivos y brillantes, obviamente. Y pues eran pinceladas suaves, pero gruesas, ¿sí? Entonces, bueno, eh, un cuadro impresionista es necesario tomar distancia para nosotros observar ese cuadro, ¿cierto? Bueno, entonces en esa exposición de arte que les venía comentando estuvo Manet, quien fue el padre del impresionismo porque motivó a un grupo de jóvenes que ahí estaba Monet, que es como el padre también del impresionismo, ¿cierto? Porque es más, por un cuadro de Monet fue que se le dio el nombre a esa vanguardia, impresionismo. Pero él nunca se quiso involucrar en ese grupo de jóvenes que pues veían como algún potencial en esa vanguardia, ¿cierto? Bueno, el caso es que... uy, ¿qué pasó? Esperen un momento que se me dañara el cuaderno. Bueno, el caso es que
Sí, el impresionismo, bueno, en esas exposiciones habían cuadros fugaces, daban la impresión de que no percibían la realidad. Ese era como lo que pasaba con los cuadros de impresionistas. Entonces, hay un cuadro de Monet que se llama La Estación de San Lázaro. Es muy bonito y expresa lo que es todo ese impresionismo, ¿cierto? Ese impresionismo era la realidad tal y como la veía, agregándole más cosas. Inclusive, acá como chisme histórico, en filosofía se llama chisme filosófico, pero bueno, el caso es que inclusive el propio Monet era tanta esa impresión por los colores, o bueno, esa obsesión por el color, por reflejar todos los colores, por reflejar todo lo que sentía, que Monet tenía una esposa que murió muy joven, a los 34 años, y cuando estuvo en el funeral de él, se asustó por esa obsesión, porque la mente le jugaba en contra y le decía, "Mm, ¿qué colores tienen los ojos de la esposa?". Y entonces era como que se asustó, obviamente, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, Monet es muy importante porque Monet tiene un cuadro que es el que le dio el nombre al impresionismo como tal, ¿cierto? El cuadro se llama Impresión de Sol Naciente. Bueno, obviamente en esa vanguardia también hay mujeres y hay una mujer muy importante, Marika Satt. Esta mujer, eh, no sé si lo pronuncie bien, perdón, pero soy malo con esas pronunciaciones. Es la primera mujer, o bueno, la primera mujer, y por primera vez que pinta a una mujer como un sujeto activo en una obra, porque se conocía a las mujeres como musas, eh, como objetos, ¿cierto? Esa mujer es importante porque pinta, es el primer cuadro en el cual sale una mujer activa, y es una mujer en ópera viendo con, bueno, no recuerdo el nombre de eso, pero con unas gafitas, no sé cómo se llaman, viendo con unas gafitas, está la ópera. Entonces es importantísima esta mujer. Bueno, pero bueno, no todo el impresionismo es bueno, ¿cierto? Porque siempre ocurren sus críticas y siempre hay sus críticas a esas corrientes eh, artísticas, ¿cierto? Los impresionistas, bueno, entonces los impresionistas al aparecer eso en el arte, obviamente lo aparecieron en la literatura, en la música, en el arte, en la literatura, por ejemplo, con Oscar Wilde, y bueno, pasaba lo mismo con el arte, ¿cierto? Pasaba lo mismo que con el arte, en la literatura. Precom, precomisaban eh, la transmisión veraz de lo que era la apariencia en el mundo cromático, ¿cierto? Como ese nexo con la naturaleza, ese nexo directo con la naturaleza. Esa vanguardia eh, tenía limitaciones políticas y estéticas de su concepción al mundo, y por eso trajo como tantos problemas, porque llevaba cierta subjetividad en la obra creadora, ¿cierto? Entonces al enfocarse, como lo decíamos, al enfocarse en la luz, en los colores, al enfocarse en los efectos del aire, y pues ese afán de fijar las impresiones en cambio interesante, ¿cierto? Privan como que privan a ese impresionismo de las posibilidades de adentrarse en los aspectos generales de la vida, ¿cierto? Y reflejar los conceptos o reflejar los conflictos típicos que eran en esa época, ¿cierto? Ahora voy a hablar un poco sobre lo que es el impresionismo con el positivismo, que el positivismo fue el que, por decirlo así, motivó que se diera esta corriente del impresionismo. Entonces hay una transformación filosófica y una transformación social. La transformación social cuando se da el impresionismo es que llega la burguesía, y la transformación
filosófica es que llega el positivismo. Entonces, el positivismo acarrea una concepción de objetividad en la percepción, ¿cierto? Y tiene ese positivismo tiene un criterio filosófico, perdón, tiene un criterio científico que resta valor a todo lo que no sea clasificable según las leyes de la naturaleza y el color de la óptica, ¿sí? Entonces, cualquier objeto natural visible, afectado por la luz y el color, es susceptible se, para ser representado artísticamente. Entonces, por eso tantos impresionistas, bueno, por eso es que los impresionistas se tomaron de el positivismo para poder hacer ese impresionismo. Y bueno, yo creo que acá terminaría mi intervención. Eh, y bueno, es lo poco que sé y lo poco que pude investigar sobre ese impresionismo, que la verdad es un tema muy interesante. Es precioso, las obras de arte impresionistas son unas obras de arte muy hermosas, muy bellas, que valen la pena. Y pues en literatura Oscar Wilde es un buen escritor, así que muchas gracias por su atención, gracias por ver este video, por esos 11 minutos de su tiempo que me dedicaron. Y bueno, la próxima vez estaré subiendo más videos. Déjenme en los comentarios de qué quieren que hable. Yo investigo, leo y bueno, podemos hablarlo. Muchas gracias por su atención.